Hola, bienvenidos a el mundo maravilloso de las matemáticas. El día de hoy voy a hacer la exposición de razones trigonométricas. ¿Qué cosa es una razón trigonométrica? En matemática, una razón puede interpretarse como una división entre dos elementos. Se llama así a cualquiera de las divisiones entre las longitudes de dos lados cualquiera de un triángulo rectángulo. Imaginemos que tenemos aquí un triángulo rectángulo donde los catetos miden A y B y la hipotenusa mide C. Cualquiera de las divisiones entre un par de lados es una razón trigonométrica. Pero esas razones trigonométricas están orientadas según los ángulos agudos. Si este ángulo midiera, por ejemplo, alfa y este ángulo midiera beta, las razones trigonométricas tienen nombres específicos, como por ejemplo seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Las que llevan el prefijo co son equivalentes a las razones de sus ángulos complementarios. Se entiende que ángulos complementarios son cualquier par de ángulos que suma 90 grados. Por ejemplo, seno para el ángulo alfa. El seno se define como la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto opuesto de alfa es B. Entonces, el seno de alfa es B dividido entre la hipotenusa, que tiene una longitud C. El coseno de alfa viene a ser el cateto vecino, y vecino del ángulo alfa es A, dividido por C. Pero A entre C también viene a ser seno del ángulo beta. Entonces, bien claro, me están diciendo que el prefijo co es equivalente a la razón del ángulo complementario. Entonces, el coseno de alfa es equivalente al seno de beta. Así es simple. Y ahí nos ponen un ejemplo. Vayamos al siguiente ejemplo. Les piden allá la longitud D y dicen que la tangente de teta es un medio y la cotangente de phi es 3. Si a esta longitud le llamamos A, vamos a uno de los datos. Te están diciendo que la cotangente, perdón, que la tangente del ángulo teta es un medio. Tangente es la división entre el cateto opuesto y el cateto vecino. Y esta razón es un medio. Y de aquí se deduce que el valor de A es 2D. Entonces ya tengo A en términos de D. Aquí A equivale a 2D. Ahora tienes otro dato, que la cotangente del ángulo phi es 3. Cotangente es cateto vecino entre cateto opuesto. Entonces tendría D más 10 dividido por 2D, esto sería igual a 3. Y tendría que D más 10 sería igual a 6D. Si 5D hacen 10, el valor D
es 2. Y tengo lo que nos estaban pidiendo. Espero que haya entendido y vamos a otro ejercicio. En la figura que se muestra hay tangente del ángulo θ. Y nos dan un ángulo de 37. Vamos a ponerle nombres. Aquí un número C y acá un extremo D. Cuando le den un ángulo notable, procure insertarlo en un triángulo rectángulo, porque los ángulos notables deben estar insertados en un triángulo rectángulo para que puedan ser útiles. Entonces, por el vértice, vamos a llamarle F, vamos a dibujar una perpendicular con OB, con la intención de formar un triángulo rectángulo y aprovechar este ángulo 37. Si este ángulo mide 37, el otro ángulo agudo mide 53. ¿Qué conocemos de los ángulos de 37 y 53? A, que sus lados son proporcionales a 3, 4 y 5. Es evidente, si la hipotenusa mide 5, el vecino a 53 mide 3 y el restante mide 4. Pero ODFH es rectángulo. Quiere decir que el segmento DF mide 4, sí. Y C lo divide en partes iguales, claro, 2 para cada parte. Pero el radio de la circunferencia mide 5, sí, mide 5. Entonces FH y OD miden 3, claro. Quiere decir que AD mide 2. Vamos a este triángulo rectángulo y ya puedo hallar tangente del ángulo θ. En el triángulo rectángulo ADC tendría que tangente del ángulo θ vendría a ser cateto opuesto entre cateto vecino y esto me daría 1. Y tenemos la tangente para el ángulo θ. Espero que me esté entendiendo y que no sea tan difícil. Vamos a la siguiente figura. Le piden cotangente del ángulo X multiplicado por cotangente de 60 grados. Si uno de los ángulos agudos mide 60 grados, vamos a ponerle nombre A, B, C, D, es lógico que la medida del ángulo A sea 30 grados. Y se ha formado un triángulo notable de 30 y 60. Y en los triángulos 30-60 se cumple que el cateto que se opone a 30 es la mitad de la hipotenusa. Entonces, si BC midiera acá, la hipotenusa sería 2K. Vamos a intentar hallar el valor M. Cotangente del ángulo X, 2 dividido por K. Cotangente de 60, 3. Cotangente de 60 es K dividido por 3. Claro, la cotangente de 60 es K dividido por 3.
suprimimos términos y entonces el valor m viene a ser 2/3. No ha sido tan complicado, se tenía que reemplazar solamente lo que hay. Vamos a la siguiente pregunta. Un triángulo o rectángulo ABC recto en B. Sea, supongamos, este nuestro triángulo recto en B. Aquí le llamamos cateto A, cateto C, hipotenusa D. Tangente de A más tangente de C es 3/2. Y te piden seno de A multiplicado por seno de C. Entonces, voy a mi dato. La tangente de A es A dividido por C, más la tangente del ángulo C, que es cateto opuesto dividido entre cateto vecino. Y ello equivale a 3/2. Aplicamos suma por aspa y tendríamos cuadrado de A más cuadrado de C dividido entre A por C es 3/2. Entonces, cuadrado de A más cuadrado de C sería 3/2 de A por C. ¿Qué le piden? Seno de A multiplicado con seno de C. El seno de A es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El seno de C es su cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Y aquí tendríamos A por C y abajo tendríamos B cuadrado. Pero A cuadrado más C cuadrado sería B cuadrado. Sí. Entonces tendríamos seno de A multiplicado por seno de C sería A por C, que sería 2B cuadrado dividido por 3, dividido entre cuadrado de B. Cancelando términos, nos quedaría 2/3. Se cancela los términos B cuadrado, claro. Se cancela los términos B cuadrado. Y nos quedaría 2/3. Porque había que aplicar teorema de Pitágoras. Sí, hay que aplicar teorema de Pitágoras. Vayamos al siguiente ejercicio. X y Y son las medidas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Entonces nos vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Supongamos aquí y uno de los ángulos agudos mide X y otro de los ángulos agudos mide Y. Entonces, un cateto mide M, otro cateto mide N y la hipotenusa hagamos que mide Q. ¿Qué le dan como dato? Que la tangente de X, que es M sobre N, más A por la secante de Y, que es Q dividido entre M, todo dividido entre cotangente de X, que es N sobre M, es igual a
cotangente de y, que es m sobre n, más b por cosecante de x, b por q dividido entre m, dividido entre la tangente de y, que es n sobre m. Y de aquí nos piden hallar a por b a la menos 1. Trabajamos la parte de la izquierda y tendría cuadrado de m más n, que multiplica a por q dividido entre mn, dividido por n sobre m. Y en la parte de la derecha tendría m cuadrado más b nq dividido por mn, dividido entre n dividido por m. Hacemos extremos medios y de la fracción del primer miembro tenía m, que multiplica a m cuadrado más a nq, dividido entre m cuadrado por n. En el segundo miembro tendría m, que multiplica a m cuadrado más b nq, dividido entre m por n cuadrado. Procedemos a simplificar. El cancela con un m. Correcto. Y aquí, perdón, aquí hay un error. Aquí debería ser m cuadrado aquí debería ser n, perdón. Y él cancela con un n. Y mn cancela con mn. Y seguimos simplificando, sí. Cuadrado de m cancela con cuadrado de n. Y tendríamos que a por n por q es igual a b por n por q. Seguimos cancelando términos, sí. N y q cancelan y a y b son iguales. Entonces a por b a la menos 1 tendría que darme 1. Y con esto hemos completado nuestro último ejercicio. Muchas gracias por su compañía y nos estaríamos viendo en una próxima grabación. Les voy a pedir de favor que le den like al link de esta grabación para que de esa manera puedan apoyarme y yo pueda seguir apoyando a varios estudiantes que quieran aprender algo de matemática. Son ustedes muy gentiles por su tiempo y nos encontramos próximamente. Muchas gracias.